Hola chicos, soy la profesora de CAS. Ahora déjenme compartirles. Del Colegio Seba San Agustín. Acá está. Y el día de hoy, a ver, déjenme un ratito. Vamos a ver el tema de dogma central de la biología molecular, pero parte 2, ¿sí? Que está relacionado con la expresión genética. Esto corresponde a nuestra segunda semana del segundo módulo, ¿sí? Necesito que tengan cuaderno, necesito que tengan para que apunten alguna cosa que quizás no esté en el libro. También requiero de que presten mucha atención, ¿sí? Así no estemos presentes, necesito que presten atención, ¿sí? Porque es importante lo que vamos a decir. Entonces, vamos a comenzar con la expresión genética, ¿no? La expresión genética es el proceso fundamental por el cual la información contenida en los genes se utiliza para poder dirigir la síntesis de proteínas, ¿sí? Síntesis quiere decir la creación, formación, ¿sí? De proteínas. Estas proteínas son moléculas responsables de la mayoría de las funciones celulares. Este proceso consta de dos etapas principales. La transcripción, el cual es el primer paso de la expresión genética, en el cual la información contenida en un gen específico del ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero actúa como un intermediario que lleva la información genética desde el núcleo de la célula, ya sabemos cuál es el núcleo, hasta el citoplasma, donde tiene lugar lo que es la síntesis de proteínas. En las células procariotas, ¿sí? Como las bacterias, la transcripción y la traducción, que forman parte de la síntesis de proteínas, ocurren de manera junta, conjunta, acoplada, es decir, a la vez, simultáneamente. Esto se debe a que en estas células no hay un núcleo definido, ¿se acuerdan? Y no hay una membrana que separe núcleo con citoplasma, ¿sí? Por el contrario, en las células eucariotas, como las células humanas, la transcripción y la traducción están tanto de manera espacial y temporalmente separadas. Aquí la traducción ocurre en el núcleo y la traducción ya ocurre en el citoplasma, ¿sí? Por otro lado, luego de la transcripción está la traducción, que es el proceso en el cual nuestro ARN mensajero, este de aquí, es leído por los ribosomas, que son las estructuras celulares encargadas de poder sintetizar estas proteínas. Hay unas estructuras que se llaman ribosomas y ya se ha visto en clases como que tienen que ver con organelas celulares. Los ribosomas leen la secuencia de codones en el ARN mensajero y ensamblan los aminoácidos correspondientes en una cadena polipeptídica, ¿sí? Dando lugar a una proteína final. Todo este proceso de expresión genética, que va desde la transcripción del ADN hasta la síntesis de proteínas, es importante para el funcionamiento y la supervivencia de todas las células vivas. Entonces, saber sobre todos estos procesos de expresión genética es importante, ¿sí? ¿Por qué? A ver. Primero, para entender el funcionamiento celular, ¿sí? Ya que la expresión genética es el mecanismo básico por el cual las células leen y utilizan la información que está en los genes. También nos sirve para poder investigar enfermedades y desarrollar tratamientos.
Que muchas enfermedades como el cáncer, las enfermedades genéticas que tienen que ver con los genes, se deben a alteraciones en esta expresión. Nos permite también estudiar los patrones de expresión génica para poder identificar marcadores y desarrollar terapias a partir de eso. También está muy relacionado con las que son aplicaciones biotecnológicas, ¿sí? Ya que el conocimiento de esta expresión genética es fundamental para la ingeniería genética, la clonación, la producción de proteínas, recombinantes y otras aplicaciones biotecnológicas. Vamos entonces con la primera parte, que sería la transcripción del ADN. La transcripción del ADN es el proceso fundamental por el cual la información genética contenida en el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero será luego utilizado como una base, una plantilla para sintetizar las proteínas en el citoplasma celular, ¿sí? Sabemos que en el caso de eucariotas el proceso se realiza en el núcleo, ¿sí? El proceso en sí de transcripción consta de 4 etapas principales. La primera etapa es la iniciación. En la iniciación, ¿sí? Vamos a ver la imagen de aquí, es la primera etapa de la transcripción donde se establece el complejo de transcripción y se da inicio a la síntesis de el ARN mensajero. En esta etapa, la enzima ARN polimerasa, ¿se acuerdan? Que es prima de la ADN polimerasa. Este es un complejo enzimático encargado de llevar a cabo la transcripción y se une a una secuencia específica de ADN, llamada ADN promotor. El promotor contiene señales de reconocimiento, ¿sí?, que permiten a la ARN polimerasa identificar dónde debe comenzar la transcripción. Una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor, esta se desenrolla y separa las dos hebras del ADN en la región del promotor, exponiendo la secuencia que será copiada. Se forma así el complejo de iniciación que incluye la ARN polimerasa, también el molde de ADN, ¿sí?, el molde de ADN y los factores de transcripción necesarios. Esta síntesis de ARN se da, en el sentido de 5 a 3. ¿Sí? El primer nucleótido mantiene sus enlaces de 3 fosfatos para así servir de marcador de inicio de la cadena. Acá tenemos para eso necesitamos un molde, el molde de ADN, ¿sí? Entonces tenemos al ARN de transferencia saliente, ¿sí? Se va formando. Segunda etapa es la elongación. En este caso, ¿sí?, tenemos la elongación. Una vez iniciada la transcripción, la ARN polimerasa, que es el complejo enzimático, ¿sí?, que vimos en la iniciación, avanza a lo largo de la hebra molde de ADN, leyendo los nucleótidos y sintetizando una cadena complementaria de ARN. Durante la elongación, la ARN polimerasa agrega nuevos nucleótidos de ribonucleótidos, como ATP, el GTP, el CTP y el UTP.
Entonces, una vez que agregamos nuevos nucleótidos de ribonucleótidos, como el ATP, GTP, CTP, UTP, de manera secuencial, ¿sí? De manera secuencial, alargando así que nuestra molécula de ARN mensajera. Este proceso ocurre a una velocidad aproximada de 20 a 40 nucleótidos por segundo, ¿sí? Miren, ¿ven? De 20 a 40 nucleótidos por segundo. Aquí es importante destacar que durante la elongación, durante esta etapa que es la elongación, la ARN polimerasa debe superar diversos obstáculos, como secuencias de pausa, estructuras secundarias del ADN y también nucleosomas. Para ello, existen factores de elongación que ayudan a la ARN polimerasa a progresar a lo largo del molde de ADN. Luego tenemos a la etapa de terminación. Cuando la ARN polimerasa, seguimos con este complejo enzimático que es muy importante, alcanza una secuencia de terminación en el ADN, se detiene y libera la molécula de ARN recién sintetizada, ¿sí? O sea, la molécula de ARN, una vez ya formada, se libera. En las células procariotas, la terminación ocurre cuando la ARN polimerasa encuentra una secuencia de ADN rica en pares de bases adenina y timina, que forman la estructura de bucle, ¿sí? Esto que permite que nuestra ARN polimerasa se detenga, diga stop, paro, y se separe del ADN molde. O sea, tienen, no es que paren por parar, ¿sí? Sino tiene que ocurrir algo, tiene que aparecer algo, ¿sí? Y es tan inteligente todo esto, o sea, es algo impresionante y muy poco creíble de que todo esto ocurra de manera, pues, como decir, miles y millones de veces. O sea, esto no ocurre una vez, esto ocurre siempre, ¿sí? Por ejemplo, en cambio, mejor dicho, en las células eucariotas, la terminación es más compleja y requiere de señales adicionales, como la presencia de una secuencia de poliadenilización. Después de la terminación, se agrega una cola de poli-A en el extremo 3 del ARN mensajero, lo que ayuda a su estabilidad y transporte. O sea, es un sistema mucho más complejo que en el procariotas. Por último, tenemos la etapa de maduración. En las células eucariotas, el ARN mensajero primario, que es el pre-ARN mensajero, sufre una serie de modificaciones para poder convertirse en un ARN mensajero maduro y que cumpla con las funciones, es decir, que sea funcional. Estas modificaciones, ¿qué incluyen? Incluyen un corte de secuencias no codificantes, también llamados intrones, por el espliciosoma. El pre-ARN mensajero contiene secuencias codificantes, que se llaman exones, y también no codificantes, llamados intrones. Este espliciosoma, que es un complejo ribonucleoproteico, o sea, tiene tanto nucleótidos como proteínas, elimina los intrones y une los exones para formar nuestro ARN maduro. Luego, hay una adición de una estructura, ¿sí? En el extremo 5, y esta estructura ayuda a proteger el ARN mensajero de la degradación y facilita su reconocimiento por los ribosomas. Todo esto ocurre en la maduración. Por último, se adiciona la cola de poli-A en el extremo 3. Estamos en el otro caso, en el extremo 5, ahora vamos al extremo 3. Se añade una cola de múltiples residuos de esta adenina en el extremo 3 del ARN mensajero. Toda esta cola contribuye a que haya estabilidad y buen transporte del ARN mensajero. Estos pasos de maduración ocurren en el núcleo celular antes de que el ARN mensajero maduro sea exportado al citoplasma, donde será utilizado como plantilla para la síntesis de proteínas. En resumen, entonces, la transcripción del ADN es un proceso fundamental que consta de 4 etapas claves, ¿sí? Transcripción. Cada una de estas etapas desempeña un papel crucial en la copia de la información genética del ADN
y la generación de ¿quién? De nuestro amiguito ARN mensajero. Este es importante. El ARN mensajero aquí es el principal, el actor principal. ¿Por qué? Porque va a servir como molde para la síntesis de proteína. Luego de la transcripción está lo que es la traducción. La traducción del ARN mensajero, ¿no? Esta traducción es el proceso por el cual la información genética contenida en el ARN mensajero se utiliza ¿para qué? Para poder sintetizar una cadena de aminoácidos, ¿sí? Que son monómeros de las proteínas. O sea, estos aminoácidos me van a dar lugar a una proteína funcional. Este proceso ocurre en los ribosomas que son complejos, ribonucleoproteicos presentes en el citoplasma celular. Es decir, este proceso se da en el citoplasma, ¿sí? El proceso de traducción consta de 4 etapas. Estas 4 etapas son las siguientes. Tenemos primero a la activación. La primera etapa, que es la activación, es en la cual los aminoácidos se preparan para ser incorporados a la cadena polipeptídica en la formación. ¿Sí? Esta es la que se realiza en el citosol. Los 20 distintos aminoácidos se enlazan con sus correspondientes ARN de transferencia por esta enzima, que es la aminoácido ARN de transferencia sintetasa. En esta etapa, cada aminoácido se une a una molécula de ARN, ¿sí? Cada uno de los aminoácidos. Pero este ARN ya no es el mensajero, sino es de transferencia, formando lo que se llama el complejo aminoácido ARN de transferencia. Esta unión es catalizada por enzimas que se llaman aminoácido ARN de transferencia sintetasa, que reconocen el aminoácido y el ARN de transferencia correspondiente. O sea, viene un aminoácido con un ARN más ATP. ¿Quién lo recibe? El aminoácido ARN de transferencia sintetasa lo revisa, todo va viendo, reconoce si está bien todo y lo recibe, pues, ¿no? Y que voy a tener un aminoácido ARN de transferencia más AMP, que es el ATP gastado, más fósforo. Además, se requiere energía en forma de ATP. Por eso que tenemos aquí ATP para activar los aminoácidos y unirlos a sus respectivos ARN de transferencia. Este es el primer paso. El segundo paso es la iniciación. La segunda etapa, ¿sí?, es donde se forma el complejo de iniciación de la traducción y se determina el inicio de la síntesis proteica. En esta etapa, el ARN mensajero se une al ribosoma. Ya tenemos presente el ribosoma que está en el citoplasma, que es un complejo, como dijimos, que es ribonucleoproteico, o sea, tiene nucleótidos proteína, formado por 2 subunidades, una que es mayor y otra que es menor. ¿Sí? Acá está. Subunidad mayor, subunidad menor. La subunidad menor del ribosoma se une al extremo 5 del ARN mensajero, donde se encuentra el codón de inicio. El codón de inicio siempre está dado por la secuencia AUG. Además, se une un aminoácido ARN de transferencia que porta el aminoácido metionina, el cual será el primer aminoácido de la cadena polipeptídica en formación. El tercer paso o la tercera etapa es la elongación. En la elongación se da el crecimiento de la cadena de polipéptidos debido a la adición de aminoácidos. Se van adicionando cada vez más aminoácidos, ¿sí?, con su respectivo ARN de transferencia. Una vez establecido el complejo de iniciación, comienza la etapa de elongación, donde se van añadiendo nuevos aminoácidos a la cadena polipeptídica de formación. En esta etapa, el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, leyendo los codones que de 3 en 3.
Cada vez que se lee un codón, el ribosoma atrae el aminoácido ARN de transferencia correspondiente y el aminoácido se une a la cadena polipeptídica en crecimiento. La elongación continúa de esta manera con el ribosoma avanzando a lo largo del ARN mensajero y añadiendo nuevos aminoácidos a la cadena hasta que se alcanza el codón de terminación. Entonces llegamos a nuestra fase final, a nuestra última etapa, que es la terminación. La última etapa es donde se completa la síntesis de la cadena polipeptídica y se libera la proteína recién formada. ¿Sí? Acá tenemos a nuestra proteína ya formada y ya también se va el ARN de transferencia, ya cumple su misión y se va. Cuando el ribosoma llega a un codón de terminación, el cual tiene la secuencia UAA, UAG o UGA, tiene diferentes secuencias, pero son determinantes. En el ARN mensajero no hay ningún aminoácido ARN de transferencia que pueda unirse a él. O sea, no hay ninguno de los aminoácidos que está llegando que pueda unirse a este codón de terminación. ¿Sí? El codón de terminación. En su lugar, ¿qué pasa? Se unen factores de liberación que provocan la liberación de la cadena polipeptídica completa y la disociación de ribosoma en sus dos subunidades. Se separan las subunidades. Finalmente, la proteína recién sintetizada se pliega en lo que es su estructura tridimensional y puede sufrir luego modificaciones que van después de la traducción antes de ser transportada a su destino final dentro de la célula. Entonces, en resumen, la traducción del ARN es un proceso fundamental, ¿sí? Que consta de 4 etapas y cada una de estas desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas a partir de la información genética contenida en el ARN mensajero. Vamos aquí con una pequeña parte que es del código genético, ¿sí? El código genético es el sistema de correspondencia entre la secuencia de nucleótidos en el ácido ribonucleico, o sea, el ARN, o también en el ADN, ¿sí? Es un sistema, significa que es algo complejo ya. Es una secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN. Y también esto se une una secuencia de aminoácidos en las proteínas. En otras palabras, es la forma en la que la información genética se traduce en la síntesis de proteínas. Algunas características claves del código genético son la universalidad, ¿sí? Que es que el código genético es prácticamente universal, es decir, se aplica a la mayoría de los organismos vivos, desde bacterias hasta seres humanos. Tenemos también, esto significa que la misma correspondencia entre codones, que son, dijimos que era AUG, GGU, así, o sea, tripletes de nucleótidos, entre estos y los aminoácidos se utiliza en la mayoría de organismos. ¿Qué más? El código genético también se caracteriza por ser redundante, ya que lo que significa que un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Esto se debe a qué? A que existen 64 posibles combinaciones de tripletes de nucleótidos, o sea, codones, pero solo hay 20 aminoácidos comunes. Luego está la degeneración, otra de las características de nuestro código genético. Debido a la redundancia, el código genético se considera ya degenerado, ya que múltiples de los codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Esta degeneración proporciona cierta flexibilidad y robustez al código genético, porque hay mutaciones en el tercer nucleótido de un codón, a menudo no afectan el aminoácido correspondiente. Y por último, la especificidad. Cada codón del código genético corresponde a un aminoácido específico, lo que permite una traducción totalmente precisa de la información genética en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Este código genético se representa comúnmente en una tabla, la que vemos a continuación, o matriz, donde las filas y columnas representan los 3 nucleótidos que conforman cada codón y los elementos de la tabla indican el aminoácido correspondiente, ¿sí? El conocimiento de este código genético es fundamental. ¿Por qué?
porque nos permite comprender cómo se expresa la información genética y cómo también se sintetizan las proteínas, que son procesos esenciales para la vida. Tenemos entonces aquí el código genético, codones de ARN mensajero, primera base, segunda base, ¿no? Tenemos aquí, ¿cómo se llaman estos? Secuencias de nucleótidos, son nucleótidos, ¿sí? Entonces, tenemos uracilo, citosina, adenina, guanina. Uracilo, citosina, adenina, guanina. Como estamos hablando de ARN mensajero, no tenemos a la timina, sino al uracilo. Entonces, nosotros con el uracilo y uracilo podemos obtener la fenilalanina, que está dado por ese triplete de codones. Tenemos la leucina, que está dado por este triplete, que es dos uracilos y agregándole una adenina, y así, leucina, otro tipo de leucina, ¿ves? Tenemos bastantes formas de representar la leucina. La isoleucina también, la metionina, AUG. ¿Se acuerdan que la metionina es el codón de comienzo? Es nuestro promotor. Valina, ¿sí? Y así tenemos entonces diferentes combinaciones, son 64 combinaciones, ¿sí? Que se dan solo con 20, y solo nos va a dar como resultado 20 aminoácidos. Hay más aminoácidos, sí, pero estos son funcionales en los seres vivos, ¿sí? Vamos entonces, antes de hacer lo que es las preguntas de aquí, o sea, la práctica dirigida, que sería responder cada uno de estos enunciados, vamos a ver un video, ¿sí? Con respecto a esto, para que se entienda mejor. No, después estaba puesto y me dormí. Yo decía algo. Tienes que ir rápido. No, nosotros estamos lentos. ¿Qué? A ver, lo mismo. Juega en cuando vienes del colegio, y vas a salir estas horas. Oh. Ya. Vamos a ver con... ¿En qué puerta? ¿O en qué puerta? ¿Ya?
Ya, les voy a presentar, ¿sí? A ver, por si acaso voy a poner los subtítulos para que si en caso de que no se escuche puedan guiarse. A ver. Se someterá a una serie de procesamientos de ADN llamada gen y sintetiza una molécula de ARN complementaria al ADN original conocida como ARN mensajero. Este se someterá a una serie de procesamientos para así luego poder salir del núcleo al citoplasma, donde va a ser traducido en proteínas. La transcripción es uno de los pasos del dogma central de la biología, en su versión estándar. Este establece que la información genética fluye del ADN al ARN a través del proceso de transcripción, y luego del ARN a las proteínas mediante el proceso de traducción. El ADN que compone un cromosoma humano contiene miles de genes. Tomemos un fragmento de este ADN. Este fragmento contiene aproximadamente 15 genes de diferentes tamaños, separados por regiones intergénicas, que, como su nombre lo indica, son las áreas que separan a los genes en un genoma. Estas regiones pueden tener funciones reguladoras y estructurales, algunas de las cuales veremos más adelante. Por otro lado, un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de ARN. Este ARN puede ser de distintos tipos, pero en el video de hoy nos centraremos en los genes que tras ser transcriptos producen ARN mensajeros, que luego van a ser traducidos para formar proteínas. Ahora bien, veamos cuáles son las partes que conforman a un gen. Para ello, simplificaremos su representación para ver con mayor facilidad. Antes del comienzo de cada gen en eucariotas se encuentra una región de ADN denominada promotor, que no es más que una determinada secuencia de ADN que será el sitio de unión para varias de las proteínas necesarias para la transcripción. Veremos más acerca de él en un momento, pero primero veamos el gen en sí, donde se encuentran los intrones y los exones. Un exón es una región del gen que se mantendrá en la molécula de ARN maduro / procesado. Hay regiones del ARN mensajero maduro que codifican para los aminoácidos que forman una proteína, y otras que no. Las que no se conocen como región 5' UTR y región 3' UTR. Tema para futuro video de traducción. Un intrón, por otro lado, es una región del gen que no contiene información para producir proteínas, y no permanece en la molécula madura final de ARN mensajero, al ser eliminados en un proceso que veremos más adelante. Volviendo al promotor del gen, este contiene una secuencia en su interior denominada Data Box, por su gran cantidad de nucleótidos de adenina y timina. A este promotor se van a unir los factores de transcripción basales, el primero de los cuales es la TBP, que se unirá, como su nombre lo indica, a la Data Box. Luego se unirán aún más proteínas al promotor. Estas van a regular la transcripción y van a permitir que la ARN polimerasa 2, que es la principal enzima que cataliza el proceso de transcripción, finalmente se una. El nombre ARN polimerasa 2 se debe a la existencia de tres principales tipos diferentes de ARN polimerasas, cada una de las cuales se unirá con su promotor específico, que tendrán distintas secuencias nucleotídicas, para llevar a cabo la síntesis de diferentes tipos de ARNs. La ARN polimerasa 2 es la cual se une con los promotores de genes que contienen la información necesaria para la síntesis de ARN mensajeros, entre otros. Esta enzima tendrá su sitio activo entre 25 y 30 pares de base arriba abajo de
del promotor, en donde en este punto se encontrará casi lista para comenzar a transcribir. Este sitio donde la ARN polimerasa comenzará a transcribir se conoce como sitio +1. A partir de este punto se sintetiza una molécula de ARN. Sin embargo, esta no comenzará a transcribir todavía. Para ello se necesita que, río arriba, en lo que sería la región intergénica, esté presente una secuencia de ADN llamada enhancer, a la cual se le pegará un factor de transcripción regulatorio para este gen, que, como su nombre lo indica, es una proteína encargada de regular la transcripción de dicho gen. Cuando este factor se une al enhancer, el ADN se dobla y se conecta a través de una proteína mediadora con el complejo proteico presente en el promotor. Esto permite activar la ARN polimerasa 2 para que comience a transcribir. De esta manera se comenzará la siguiente etapa de la transcripción, la elongación, en donde la ARN polimerasa leerá la hebra de abajo, en la que estamos parados, conocida como hebra molde o no codificante, de 3' a 5', y fabricará un ARN de 5' a 3', utilizando ribonucleótidos trifosfato como sustrato. El producto de ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra de ADN, llamada hebra no molde o codificante. Casi idéntico porque durante la síntesis de ARN, todos los nucleótidos de timina presentes en la cadena codificante de ADN son reemplazados por nucleótidos de uracilo en el ARN transcripto. Así se comenzará a formar el transcripto primario, que es el ARN mensajero sin modificar, que realmente este no existe en la naturaleza, debido a que el ARN en eucariontes sufre una serie de modificaciones en su estructura a la vez que está siendo transcripto del ADN. Es decir, las modificaciones son cotranscripcionales, y estas son las siguientes. ¿Te imaginas que te pidan hacer un resumen de todos los comentarios abiertos de tu encuesta de clima para mañana? Así me veía antes. 5' capping. El capping es la modificación que ocurre al comienzo del ARN, en el extremo 5', que consiste en el agregado de un nucleótido modificado de guanina, la 7-metilguanosina trifosfato. Este capuchón de guanina protege al ARN mensajero de la degradación por las enzimas ribonucleasas, como la XRN2, que de otro modo se unirían al extremo 5' libre y degradarían al ARN mensajero. Además, el CAP facilita el reconocimiento de los ribosomas hacia el ARN mensajero en el momento de la traducción, lo que permite el inicio de la síntesis de proteínas. Empalme de ARN/splicing. En este proceso se eliminan los intrones y se unen los exones mediante la acción del espliciosoma, que no es más que un complejo de proteínas llamadas SNRNP. Estas reconocen secuencias consenso, la GU denominada consenso dador y la AG consenso ceptor. Estas se encuentran al comienzo y al final respectivamente de todos los intrones. Y hay una tercera secuencia principal denominada consenso de ramificación, de la cual solo resaltaremos una adenina. En el primer paso se rompe la conexión entre el consenso dador y el exón, formando un lazo covalente entre la G del consenso dador y la A del consenso de ramificación. En el segundo paso se une el extremo 3' del exón 1 al exón 2, rompiendo la unión fosfodiéster entre la G del consenso aceptor y el exón 2, uniéndose así los exones. Mientras tanto, el intrón eliminado se degradará. Los intrones cumplen un papel fundamental en el proceso de splicing alternativo, un proceso que permite a un gen producir varias versiones de ARN mensajeros maduros al combinar diferentes exones del, entre comillas, transcripto primario, de manera selectiva, a veces tratándolos como intrones. Recordemos que el splicing solo ocurre en el ARN y no en el gen. Esto resultará en la producción de múltiples proteínas con distintas funciones, que surgieron a partir de un solo gen. Este proceso es especialmente importante en los organismos eucariotas como los humanos, porque podemos generar una gran variedad de proteínas a partir de un número limitado de genes, lo que contribuye a nuestra complejidad y diversidad biológica. En el otro extremo del mensajero, en el extremo 3', tendrá lugar el proceso de corte y poliadenilación. Más precisamente, este proceso ocurrirá en el último exón del ARN mensajero. Identificamos este exón como el último debido a la presencia de una secuencia consenso compuesta mayormente por los nucleótidos AAUAAA, donde A representa adenina y U uracilo. Esta secuencia conservada se la denomina señal de poliadenilación.
Esta señal es la que les indica a las enzimas que catalizan esta reacción dónde unirse, para que así, de 15 a 17 nucleótidos río abajo, en el llamado sitio de corte y polianilación, estas enzimas rompan la unión fosfodiéster con el resto del ARN que se estará fabricando, para que posteriormente otra de estas enzimas, la poliapolimerasa, agregue de 100 a 200 nucleótidos de adenina en el extremo cortado del ARN, para formar una cola de poli-A. Además de favorecer la traducibilidad del mensajero, esta le brinda una mayor estabilidad a este y lo ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Mientras tanto, la ARN polimerasa 2 seguirá transcribiendo aún habiéndose producido el corte y agregado de la cola de poli-A. El ARN que se está sintetizando no codifica nada, y este tiene un extremo 5' de libre, el cual no se encuentra capeado. Al no estar capeado, ese extremo 5' va a ser presa fácil para las enzimas ribonucleasas. Una de ellas se unirá a ese extremo 5' libre y comenzará a degradar el ARN, hasta chocarse con la ARN polimerasa 2, desestabilizando así su unión con el ADN y haciendo que ésta se despegue, produciendo así la terminación de la transcripción. Recién ahí, este ARN mensajero maduro sale del núcleo y se dirige hacia el citoplasma para que comience así la traducción. Si te gustó el video, te invito a darle like y compartirlo con alguien que... Listo, entonces hemos visto, sí, de manera gráfica, representado paso por paso lo que es la transcripción, el cual es un proceso complejo, muy complejo en realidad, más que la traducción, porque la traducción solo se trata de llevar aminoácidos para formar nuestra proteína. No digo que no sea complejo, pero esto es más difícil de poder entender. Así que con esto de aquí espero que se haya entendido. Ahora vamos a ir con lo que son las preguntas. Sí, aquí tenemos. Vamos a hacer entonces el de aquí, ¿sí? A ver, déjenme presentarles. El desemboque en el mar tiene agua dulce y agua salada. ¿Y cómo sabes que hay pez de agua? No es la noticia. El primer hallazgo, dijo. Dice que más abajo existen peces tiburón. No, peces tiburones, leones. Son como un tiburón bien grande, con forma de ballena. Entonces vamos a ver, ¿dónde está el libro? Listo, entonces, nos dice acá, ¿no? Tenemos la 1, dice. El promotor, nos dice, el promotor de un gen es una secuencia de nucleótidos que permite la unión de... Tenemos entonces... Aquí tenemos entonces... Ay, no, se salió. No, espérenme. A ver. Ya. Entonces, el promotor de un gen es una secuencia de nucleótidos que permite la unión de
En este caso, ¿qué permitiría? Nos dijo que permite la unión de ARN polimerasa, o sea, esta enzima, ARN polimerasa, con el ADN. Por lo tanto, sería la letra A. Número 2 dice, el código genético es universal. ¿Por qué? Porque es el mismo en todos los seres vivos, ¿sí? Es el mismo en todos los seres vivos. Durante la maduración de la transcripción, o sea, la última etapa, la maduración, ¿no? La maduración, ¿qué es lo que ocurre? A ver, se produce ARN de transferencia, no, eso todavía no llegamos. Se eliminan intrones en los transcriptos primarios eucariotes, se eliminan exones, se producen en el núcleo, se producen los primers. Acá se eliminan intrones en los transcriptos primarios eucariontes, ¿sí? Estos en los eucariotas. ¿Se acuerdan que es más complejo que en los procariotas? En los procariotas solo bastaba con que apareciera algo, ¿no? En cambio aquí no. En los eucariotas no. Principal enzima que participa en la transcripción. La principal enzima que participa es, la hemos nombrado muchas veces, la ARN polimerasa. Retrotranscripción, ¿qué es? Es la duplicación de ARN a partir de un molde de ARN. Es como transcripción es de ARN, duplicar ARN a partir de ADN, pero en este caso es de ARN con molde de ARN. La 6. Para la síntesis de proteínas se necesita ¿qué? Se necesita ARN de mensajero, se necesitan aminoácidos, se necesitan ribosomas, se necesita energía, ATP, ARN de transferencia y factores proteicos. Este de aquí entonces. La A. La 7. Durante la transcripción, la energía necesaria para la fotosíntesis de la cadena de ARN es aportada por... Acá sería los ribonucleótidos trifosfatados, sí. La hebra molde también. Los desoxirribonucleótidos también. El GTP también. Entonces serían todas las anteriores. La 8. Si se inhibe el peptidiltransferasa, se verá afectado el proceso de... Esta peptidiltransferasa está relacionada con la iniciación de la síntesis de proteína, ¿sí? Entonces, esto se verá afectado. La D. La 9. Uno de los siguientes acontecimientos es característico del inicio de la traducción. En este caso es el reconocimiento del codón auge, que es el del comienzo en el ARN mensajero. Uno de los siguientes acontecimientos es característico de la elongación de la cadena polipeptídica. Acá es, en la elongación, la participación de la enzima peptidiltransferasa. Eso sería entonces todo. Hemos resuelto las preguntas y hemos visto la parte teórica. Nos vemos en la próxima clase y no se olviden de estudiar. Hasta luego.